bueno, explicar un poco el proceso de expansión de cada una, los intereses que las mueven en cada lugar, en cada espacio y continente, y identificar los motivos que las mueven, económicos, políticos, culturales, jerarquizándolos, es decir cuál de estos motivos era más importante, porque siempre hay como una mezcla, ¿no? Pero cuál de estos motivos era más importante para tal o cual potencia en tal o cual lugar, ¿no es cierto? Y el punto B era ya no identificar las metrópolis, es decir, los países centrales, sino las sociedades que había en esos lugares hacia donde las metrópolis se expanden, ¿no? O conquistan. Que había en esos espacios, porque no son desiertos, ¿sí? Entonces, identificar los espacios de expansión colonial, las características que tenían, entre ellos los recursos, y los principales cambios y transformaciones, también de qué tipo, en cada uno de esos lugares. Y después, el punto C era, bueno, ver en todo este proceso a escala mundial qué lugar tuvo América Latina, que es bien distinto al que tuvo África y Asia. En cuarto lugar, problematizar una cita de Galeano que ya vamos a ver, con la que se introducía el práctico. Y por último, bueno, una reflexión de ustedes sobre cuáles son los conflictos latentes, o sea, que quedan ahí expuestos, pero todavía no estallan, digamos, en este proceso de expansión, ¿sí? Para el punto A y B son muchos son muchos datos, muchos espacios de lugares y de espacios quizás nuevos para muchos de nosotros que no estudiamos en profundidad Asia y África, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de organizar esos contenidos, organizar los conceptos, los datos, en función de las consignas, en la medida que sea posible, en un cuadro que ya les voy a compartir, ¿sí? Eso a partir de la lectura de Béjar, articulando con el análisis de mapas que yo ahí seleccioné, que ya vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, pero antes de eso, a ver si alguien puede, en pocas palabras, enumerar algunas características de este nuevo mundo, bueno, transformado, a partir fundamentalmente de la segunda revolución industrial, la crisis a fines del siglo XIX, la crisis de 1873, etcétera. A ver qué novedades, digamos, en el mundo político-económico, a partir se pueden ver a partir del teórico de ayer y de la introducción, digamos, al tema que hace Béjar. A ver a ver si podemos ir armando un panorama general en el que se inserta esta expansión. No necesitan levantar la mano, abran el micrófono y aporten. Yo más o menos lo que leí, profe, creo que está en la página 40, que dice el reparto de las coloniales de la década de 1980 por esa asamblea de Berlín que decía la profesora. Uh-huh. Fue novedoso por su amplitud, por su velocidad y porque estuvo asociado con la nueva fase del capitalismo, que alentaba la rivalidad entre las principales potencias y entrelazaba las economías de distintas partes del mundo. Uh-huh. Anexando, bueno, parte de Asia y África especialmente, ¿no? Bien, entonces a partir de la conferencia de Berlín de 1885,
Entonces se inicia a ver, no es que se inicie, más bien, bueno, se reparte África y se inicia la profundización, digamos, de la colonización y de la conquista de varias potencias europeas sobre estos espacios, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que impulsa a las potencias a...? Porque no es porque tenían ganas de Creo que conquistar. era bueno, dice hay como un debate de la comuna, ¿Qué dice debate la de la comuna? expansión, el debate de los socialistas sobre el imperialismo, como un apartado ahí que Ah, dice, las colonias también deben atravesar el estado del capitalismo y no es posible saltar de la barbarie al socialismo. Decía, bueno, dice Edward David, pero era para buscar materias primas para la industria que se están desarrollando, ¿no? sí, esa observación que hace Béjar, esa cita, digamos, de los socialistas, está queriendo decir que, bueno, en la época, no solamente los estados, bueno, los estados impulsaron este proceso, pero que además era apoyado hasta por sectores del socialismo, o no apoyados, sino que no veían tan mal ese proceso de colonización. ¿Sí? Pero la pregunta era, ¿qué impulsa a los estados a esa idea, a conquistar? Esa idea de llevar la civilización, bueno, sí, digamos que esa idea siempre estuvo a través de milenios de la historia de la humanidad, el tema de llevar la civilización a otros lugares, presente, ¿no es cierto?, en los procesos de conquista. Pero puntualmente a fines del siglo XIX, ¿qué pasa? Al margen de esa idea justificatoria. La Gran Depresión, profe, que bueno, se forma como una caída en los precios, en la cual merman las ganancias, dice acá la autora, y a partir de eso, una de las estrategias es la expansión en busca de nuevos mercados y nuevas materias primas, que sería el imperialismo. Y también hay otras estrategias como poner barrera a la importación, la concentración del capital y aumentar todavía más la fuerza productiva para salir de la depresión. Claro. Para explicar esta nueva etapa, ¿no?, es imprescindible retomar la crisis de 1873. ¿Sí? Esta crisis de rentabilidad que explicó ayer la profesora. Y crisis de rentabilidad, ¿por qué? Jamín había dicho, porque hay una caída de los precios. ¿Y por qué se produce esa situación? Por la sobreproducción. Por la sobreproducción. ¿Y por qué se da la sobreproducción? No hay consumo. Y además porque hay sobreproducción. No solamente que la gente no consume, la gente no consume, la gente consume, digamos. Pero el tema, pero ¿cuál es el problema? Profe, puede ser por la implementación de los nuevos sistemas organizacionales en la empresa, que bueno, como el Taylorismo y el Fordismo. Claro, y por el proceso de la segunda revolución industrial, ¿no? La segunda revolución industrial, que implicó una mayor productividad. Y no solamente eso, sino que ya podríamos decir que casi todo el hemisferio norte del planeta está industrializado. No solamente Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia, que son los primeros países, sino todo el hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos, Japón, muy repentinamente, incluso el Imperio Ruso está en un proceso de industrialización desde 1890,
lento, pero notable. Bueno, Alemania, y como ya les dije, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay que ir entrelazando esas ideas, ¿sí? Segundo revolución industrial, aumento de la productividad por nuevos tipos de organización de las empresas, de la organización del trabajo, taylorismo, más potencias industriales, salarios que suben pero no al compás de la producción, ¿sí? La clase obrera ya es la época de la decisiva formación de la inmensa clase obrera de Europa y Estados Unidos. Digamos que ya no hay, como que están casi ya completados esos procesos de proletarización que nosotros vimos que comienza con el proceso de acumulación originaria del capital, siglo XVI al XVIII, ya está completado, ¿sí? Ya está la mayor parte de la población entonces proletarizada, gran parte de ella entonces clase obrera, trabajadores, asalariados en general, cuyos salarios están o estancados, en algunos sectores sube, pero no acompañan el ritmo de la producción, ¿no? Bueno, entonces se da esta necesidad de las potencias de asegurarse de conquistar nuevos mercados, ¿sí? Bueno, y efectivamente a partir de que se reparten estos espacios, desde 1895 se inicia una etapa de recuperación hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces el imperialismo y este componente, porque el imperialismo es mucho más, que ya es lo que ustedes tienen que entregar por escrito, el imperialismo tiene ese componente que es la colonización y la conquista de espacios, que ayuda entonces a la solución de la crisis temporal, porque después van a haber otras y otras y otras, ¿no? Pero temporalmente hace superar esta crisis. Bueno, entonces, bueno, y la profesora ayer resaltaba una cosa que es necesario repetir. No es lo mismo imperialismo que colonización, ¿no? Cuando ustedes lean lo de Lenin, se van a dar, si es que no lo leyeron ya, se van a dar cuenta. No es lo mismo imperialismo que colonización. Colonización forma parte o es uno de los procesos que se dan en la etapa imperialista, pero no es lo mismo. Colonización hay desde los griegos antiguos y más, ¿no? Siempre hay colonizaciones. Ocupación de unas culturas, territorios por parte de otras. El imperialismo es mucho más que eso, ¿sí? Pero no vamos a avanzar porque es lo que ustedes tienen que poder explicar después. Bueno, entonces, les quería compartir entonces el documento con el cuadro que en la medida que podamos, yo voy a ir completando con el aporte de ustedes y mostrando los mapas. Espera. Bueno, hasta ahí de lo que explique, hasta que yo comparta y eso, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún aporte? ¿No? Bueno. Entonces, ahí están viendo el documento, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. Sí, eso es lo que yo proponía. Esto es solamente para organizar la información, ¿sí? Ustedes,
cuando tengan que desarrollar este tema en un parcial, en un final, no se pide un cuadro. No se pide, y eso tiene que quedar bien claro, no se pide enumeración de ideas, ni de palabras claves, ni de nada. Se pide explicación. En el trabajo práctico escrito se les proponía la elaboración de un cuadro de cualquier tipo para organizar los datos. Entonces, bueno, en este caso podríamos organizarlo así, ¿no? Se pedía en el punto A, o las metrópolis, que son estas tres y otras más, cómo se da el proceso de expansión, los intereses y las motivaciones, y en relación a los espacios que se conquistan, bueno, en Asia, acá faltan otros lugares, África, y después, bueno, las características previas de cada uno de esos lugares, los recursos con que contaban, las transformaciones que se producen desde este proceso de colonización. ¿Sí? Eso es lo que, a medida que ustedes vayan contando, entonces yo voy a ir completando. Antes de empezar, ahí están viendo el mapa. Sí, profe. Bueno, ese mapa es, ¿de qué época creen ustedes? ¿De qué época será el mapa? Arriesguen, Más o díganme. menos de ahora, parece. Es de ahora. Este mapa es de ahora. ¿Sí? Entonces pueden ver ahí los estados tal cual existen ahora, ¿no es cierto? Irán, que que es parte de lo que se llamaba Persia, ¿no? Bueno, Japón, China, Mongolia, la India, ya dividida de Pakistán, ¿sí? Que antes era una sola cosa. Esto es ¿cómo se llama? Indochina. Esto es Birmania, se llama de otra forma ahora, pero está Birmania, Tailandia, Laos y toda esta costa de la península Indochina, Vietnam. ¿Sí? Y todas las islas de Indonesia y más allá, islas del Pacífico, bueno, acá abajo Australia, Oceanía. ¿Sí? Más acá, Oceanía. Bueno, entonces esto sí es un mapa de ahora. Le ponen 2018 por si acaso, porque la verdad que no sé, pero es muy probable que entre el 18 y hoy hayan nacido nuevos estados, porque así es la dinámica política en el mundo. Bueno, y este es un mapa de antes, o sea, de antes del proceso ya de la independencia de los países, mapa de plena época de la colonización europea en el siglo XIX. No encontré mapas de la situación anterior de esta parte de Asia. Pero nos lo podríamos imaginar después de leer Béjar y cómo ella explica qué había acá, ¿no? Bueno, entonces Persia, ya hemos visto que hoy más o menos ese territorio se llama Irán, imperio de las Indias, todavía no dividido de Pakistán, y la península Tailandia se llamaba Siam, bueno, Birmania, Indochina, que todavía no estaba dividida en Vietnam, Laos, sí existía Laos, pero no estaba todo dividido, acá abajo Cochinchina, y bueno, y las islas de Indonesia. Y en el caso de, bueno, acá hay otro más o menos que es lo mismo, que se ve muy feo, y tenemos África, esto lo mostró ayer la profesora, África antes de la colonización,
No sé si se ve bien. Bueno, pueden ver ahí todo este territorio sin, ¿qué es lo que no ven acá, que sí ven acá? ¿Qué diferencia hay? Te voy leyendo el chat. Ah, bueno, Gonzalo Lescano dice fronteras, exacto. territorio dividido. Bien, ¿ven? No solamente la obviedad de que acá figuran territorios asignados a países, a potencias europeos, sino el tema de las fronteras, ¿no? Acá hay ausencia casi completa de fronteras. Y como pueden ver, ¿era un desierto África? No. Bueno, no. Y ahí seguimos con la explicación. ¿Qué había? De todo, ¿sí? Reinos, partes de otros imperios. Acá no figuran, pero también hay tribus, bandas, bueno, etcétera, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo, que es lo que vamos a ir hablando. Y bueno, ya vamos a ir viendo a medida que veamos el proceso de colonización, las partes que se repartieron las potencias. Bueno, acá hay otro más claro. Bueno. Entonces empecemos en sí con el trabajo práctico. El punto 1A, a ver cómo han empezado a desarrollar o qué piensan de ese punto. Las metrópolis, ¿sí? Explicar cuáles son las metrópolis, cómo se dio su proceso de expansión, los intereses que las movilizan. ¿Cuáles son las metrópolis? Además de esas que yo escribí ahí en el cuadro, ¿no? Está también Alemania, Italia, España y Portugal. Y bueno, en el texto también habla un poco de el imperio japonés, pero lo menciona, del imperio turco y de Estados Unidos. Bien. Y los rusos. Bien, y los rusos. Ahora, yo no identificaría como metrópoli al imperio otomano, porque si bien es un imperio, está en el siglo XIX en un proceso ya de desarticulación. Al contrario, antes del siglo XIX puede haber sido una potencia en el sentido de, bueno, conquistadora, ¿no? Ahora, desde el siglo XIX ya está en un proceso más bien de disolución, desarticulación, pérdida de poder, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra potencia intervino en el reparto? Portugal. Sí, Portugal, y hay otras más. El chat suman Bélgica. Bélgica. Ay, pero no puedo agregar acá. Bueno, pongamos España, Portugal, para una situación parecida, y Bélgica. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo se dio a ver, quizás no tengamos tiempo de ver todo, porque si no vamos a terminar a las 5 de la tarde, pero
a ver, ¿cómo se inició el proceso de expansión de estas potencias, tanto en África como en Asia? Empecemos por Gran Bretaña. ¿Cómo se inició el proceso, o sea, anterior al periodo del imperialismo, ¿no? Que Gran Bretaña empieza a conquistar lugares o ocupar lugares a fines del No, siglo más dice XIX. que tenían una relación comercial en el siglo XV y XVI y después fue como colonizando a No, partir del para, XIX. Enzo, a ver, ¿puedes repetir desde el principio porque no se cortó ahí, no te entendí bien? Que tenía relaciones comerciales con la India y con las costas de África, y Desde, donde decía que comerciaban especias y metales, y después a partir del XIX sí ya fue como un dominio más colonial, político y bien. militar. Entonces, desde el siglo XVI se pone en contacto con la India, por ejemplo. Interesada en qué? En el tema especias, ¿no? De especias, sí, de especias. Y Y con bueno, China, con el ella té se y pone el en opio. contacto de la India, pero ¿de qué forma? ¿Qué forma de, de, de ocupación o de contacto tiene? ¿Entra así y conquista todo el territorio? Uno decía que a través de los puertos nomás, únicamente, y después sí, ya una intervención militar. Claro. Con establecimientos comerciales, ¿no? En las costas. Bueno, eso en la India. ¿Y qué ocurre después? ¿Cómo avanza por ese espacio? Después se expande por China con el té y el opio, que hay una guerra ahí. Ujú. Con la India y China. La China también lo que hacía era ocupar, no ir a conquistar directamente, sino empezaron como estableciendo, bueno, eso en los puertos, ¿no es cierto? Instalaciones comerciales para el intercambio, ¿no? Dice que en China no fue tan pacífica ese comercio, por así decirlo, por el nacionalismo que tenía, y sí estaba más unificado el imperio chino, y que hubo más resistencia que en la India, por ejemplo. Sí. Y después vamos a ver, pero lo que pasa es que en la China había como eh, en China había una cierta unidad política, si bien muy grande y por supuesto con mucha diversidad, pero era un imperio, ¿sí? Había una unidad política, una dinastía, etc. En cambio, en la India, ¿qué pasaba? Era más heterogénea la cosa. ¿Y cómo era la cosa? ¿Qué había? Más divisiones políticas y de etnia. Claro, en la India había no solamente diferentes etnias, sino que había diferentes como principados, ciudades independientes. Toda la parte norte estaba controlada por el imperio mogol, ¿no? Y había muchas luchas ahí adentro de la India
por el control del espacio, aún sin los ingleses habiendo entrado ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la expansión de Gran Bretaña en China? Decía Enzo, bueno, entran más en conflictos y había mencionado las guerras del opio, ¿no? Hola ¿Qué Facu, fueron las guerras del querido, opio? ¿cómo estás? Buen día o buen mediodía. ¿Te llegó Coca-Cola de 3 litros y ¿Alguien a qué buscó, precio, sabe? porfa? Dale, un abrazo. Avísame, ¿eh? Así ya junto para Acá dice mañana. que el Monen, y te emperador compro. trató de impedir el comercio del opio, pero la corona británica respondió con la guerra. Las sucesivas derrotas en la llamada Guerra del Opio entre 1939 y 1942 y 1856 y 1860 marcaron el principio del fin del Imperio Manchú. Claro, durante todo el siglo XIX y antes, incluso, a ver, antes de la primera mitad del siglo XIX, lo que hacía Inglaterra es plantaba opio en la India y lo vendía a la China a cambio de té. Bueno, los chinos tenían un tremendo problema con el consumo de opio, entonces a principios del siglo XIX, en las primeras décadas, se prohíbe el consumo de opio y los ingleses seguían contrabandeando. Entonces, bueno, directamente ya se confisca un cargamento, en esas fechas que señaló Enzo, son 2 guerras, confisca un cargamento y bueno, y es la excusa perfecta para iniciar una guerra. ¿Y cuáles son los resultados de esa guerra? De las 2 guerras. Me parece que no Ahí sé. dice que los ingleses aplastaron militarmente a los chinos, donde había ciudades de 1000 personas, los bombardeos, millón de personas, nadie salió a defender las ciudades. Exacto, eso, y además se menciona un tratado ahí. Gonzalo suma que se da Los tratados desiguales. ¿Cómo se dice? Perdón. que por el chat Gonzalo comenta que bueno, también se da el fin del Imperio Manchú. Sí. Dice, China acepta casi todas las exigencias de Gran Bretaña, la apertura de puertos nuevos, la rebaja de los derechos aduaneros, la competencia de los tribunales para juzgar a los ingleses residentes en China y la cesión de la isla de Hong Kong durante 150 años. Bien. Entonces son toda una serie de, es lo que decía Enzo, y se inicia, digamos, este periodo de los tratados desiguales, ¿sí? Porque hay diferentes formas de colonización y de control. Hay algunas potencias que según el lugar, según los problemas, según las necesidades, pueden ser colonias directamente, ¿sí? Colonia, como lo fue América, gran parte de América de España, con autoridades de la metrópoli, legislación de la metrópoli, imposición de una religión, etc. Pueden ser colonias más bien informales. Dentro de las colonias informales tenemos diferentes tipos. Béjar menciona colonias informales de diferentes tipos, por ejemplo, protectorados, en los protectorados, en general, se permitía, por ejemplo, que las clases dominantes del lugar que se quería controlar tengan alguna participación en el gobierno, ¿no? Y alguna otra autonomía en algún aspecto también podía haber en los protectorados. Después, bueno, semicolonias, como se caracteriza en general a los países de América Latina, semicolonias, porque tienen una independencia formal, ¿no es cierto? Pero
económicamente son controlados y condicionados, digamos, por las potencias. Y también en países que son formalmente independientes, otra forma, digamos, de control es la firma o la imposición, más bien a través de la guerra, de tratados desiguales, ¿no? Entonces, Gran Bretaña con China, que todavía era un imperio, también en decadencia, lo que hacía era hacerlo firmar tratados desiguales, y esos fueron los tratados de las dos guerras del opio. Entonces, que consiguieron, no solamente Inglaterra, porque Estados Unidos también entró ahí, aunque Béjar dice que Estados Unidos, bueno, se mantuvo medio al margen de este proceso de colonización, a no ser las islas del Pacífico y Centroamérica. Bueno, no es tan así, porque Estados Unidos sí participó de estos ataques a China en esta época para aprovecharse de estos tratados que firmaba Inglaterra. Bueno, ¿qué otro elemento habría que señalar acá sobre el proceso de expansión de Gran Bretaña? Irak, profe, puede ser, se habla de que le importaba también Irak como una ruta estratégica de avance, digamos, hacia las Indias. Bien, ahí sobre la zona de Oriente Medio también entonces se avanzó sobre Irak, y en el caso de Irak, más bien por razones, no sé, estratégicas, políticas, ¿no? Podríamos decir. Digo porque en el punto se decía distinguir el tipo de motivaciones políticas, económicas, culturales. Bueno, en el caso de Oriente Medio, más bien por una cuestión geopolítica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Irak, digamos, Gran Bretaña se preocupó mucho de ocupar y de controlar todo lo que estuviera alrededor de la India, todo lo que fueran puertas de acceso, tanto marítimas como territoriales, de la India. ¿Sí? Bien, ¿qué otro? Y después ya en África se habla de que en África entraron en principio por la ruta de las especias, o sea, como con el objetivo, y después encontraron lo que era el comercio de oro y marfil y los yacimientos de diamantes, y también la explotación, la venta de seres humanos, digamos. Y Gran Bretaña, acá habla de que al principio en África del Sur, más que nada en el Cabo, está Holanda, que trata de formar colonias, pero después en el Congreso de Viena en 1815, Gran Bretaña toma esas colonias de Holanda y se queda con Natal y con el Cabo, y ahí descubren los yacimientos de diamantes y de oro y buscan explotar eso. Bien, ahí lo sinteticé en que, bueno, Gran Bretaña, a ver, a Gran Bretaña le interesaban dos lugares de África. Entonces vamos a volver a Asia, porque acá falta... También habla de la guerra con Francia por el control del canal de Suez y la parte del norte. Bien, entonces a Gran Bretaña de África le interesaba el sur, que decía Jazmín, y el sur, a ver, todo lo que hoy se llama Sudáfrica y un poco más al norte, era todo territorio, bueno, no todo, pero gran parte era controlado por quienes antes de que entren los británicos ahí. ¿Se acuerdan? Por las colonias holandesas, los Boers, algo así dicen. Los Boers. Holanda, desde muy temprano, del siglo XVII, bueno, accede a esta zona sur de África y deja ahí colonos que medio que hacen una sociedad autóctona, local,
¿sí? Ya hasta distanciada del Estado holandés. Bueno, esos pobladores holandeses no se incorporaron ni se mezclaron con las etnias africanas en absoluto, es más, las esclavizaron, pero era una sociedad de blancos holandeses, ya que se fueron criando generaciones y generaciones ahí de holandeses. Bueno, y este era el territorio Orange, que está por acá después, ya van a ver, Orange, Transvaal, eran territorios de los Boers. Y en el mediados del siglo XIX en adelante, entonces Gran Bretaña mira con mucho interés todo este lugar, porque comienzan a describirse, como habían dicho los compañeros, entonces oro, yacimientos de oro y diamantes. ¿Sí? ¿Ven todo acá no aparece porque este es un... Bueno, entonces, Bechuanalandia también, cerca del territorio de los Boers, y Rhodesia, que aparece acá, ¿qué era? Son las conquistas que impulsa Cecil Rhodes, Ajá, que era, si no estoy mal, era un británico sí, que usa fuerza contra los Boers y termina conquistando y como que, no sé si creando 3 colonias, que son las de Rhodesia del Sur, Rhodesia del Norte y Nyasalandia. bien. Cecil Rhodes era eso exactamente, un gran empresario que tenía además también, bueno, delirio bueno, digo, no tanto delirio porque lo llevó a la práctica, de conquistador. Entonces controló toda esa zona, entró en negociaciones con las comunidades locales, etcétera, y es el impulsor del trazado de ferrocarril ahí, por ejemplo, ¿no? Y de la instalación bueno, de varias iniciativas empresarias en el lugar, bueno, tanto que hasta el día de hoy se llama, bueno, existe un país que se llama Rhodesia, ¿no? Bueno, entonces eso en el sur. ¿Y qué otra región de África le interesaba a Gran Bretaña? Dijo Enzo, estaba por explicar eso, me parece. ¿Qué otro territorio de África, además del sur, le interesaba a Gran Bretaña? Puede ser Egipto, profe. Se menciona también a Claro. Estambul acá. ¿Y por qué Egipto? Porque se habla de que, a ver, que buscaban la explotación de los productos locales y también, como el algodón, por ejemplo, en Egipto, que estaba destinado para la industria textil inglesa y además la construcción de ferrocarriles. Bien. Y además, bueno, además de la provisión de algodón, ¿no? Y provisión en general de materias primas, y además de la inversión de capital, es decir, además de intereses puramente económicos, ¿no? En controlar esta región, ¿qué otra cosa, qué otro aspecto intervino ahí? El canal de Suez. Claro, el canal de Suez, o sea que también tiene que ver con intereses o motivaciones geopolíticas. ¿Ustedes vieron lo que es el canal de Suez? No, nunca vi el canal de Suez, pero parece que pasa que pasa para la India, ¿no? Por el Mar Rojo. Claro, fíjense acá.
acá les agrando un poco. Ahí se agrandó, ¿lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá este es el Mediterráneo. Italia, España, Grecia, los Balcanes, Grecia. Esta es la parte de, bueno, Palestina, toda la región palestina, África. Bueno, para ir al Índico, al océano, bueno, al océano Índico, más al este, hay que o dar vuelta a África, la monstruosidad de África, o pasar por todo este territorio, bueno, terrestre, ¿no? Para llegar a la India, a las islas, a China, etc. El canal de Suez acortaba todo eso. Porque, bueno, después, si ustedes tienen Google Maps, después entre, pongan canal de Suez y lo van a ver así bien en directo. Acá, ¿no? Entre el Mediterráneo y esto que, si no me equivoco, es el Mar Rojo. No dice, pero creo que es el Mar Rojo. El canal de Suez es un canal artificial hecho en este pedacito. ¿Ven mi cursor o no? Sí, profe. Bueno, entonces, imagínense cómo se corta, se acorta el tiempo, distancias, etcétera. ¿Sí? Pasan directamente del Mediterráneo, Mar Rojo, Índico, ¿no? Entonces, el canal de Suez es un motivo que, digamos, es un lugar que fue, bueno, apreciado, digamos, y que causó guerras en el fin del siglo XIX y mediados del siglo XX. Bueno, no sé si se acuerdan, el año pasado fue que se trabó un buque, fue en el canal de Suez. ¿Se acuerdan o no? Bueno, el comercio a nivel mundial se había parado, era noticia en todos los diarios y noticieros, y hasta memes surgieron de un buque tamaño, no sé, Salta más o menos, el tamaño de ese buque, andando por el canal de Suez hubo un problema que es, no sé por qué se incrustó en una costa, entonces por eso es que yo entré por Google Maps a ver el canal de Suez y van todos los buques, hay una cantidad de buques que van de oriente a Occidente por ahí. Es esencial para el comercio internacional hasta el día de hoy. Bueno, ese canal lo construyó Francia en 1850, por ahí, en la década de 50. En 1850 lo construyó Francia con acuerdo del Imperio Otomano que todavía controlaba este lugar relativamente. Y bueno, Inglaterra al ver lo conveniente que era, entonces compra acciones en la empresa que controlaba el canal de Suez, y ahí empieza toda una negociación entre Gran Bretaña y Francia, no solamente por el control del canal, que al final son las dos potencias las que lo controlan, sino por la distribución de Egipto, ¿no? La distribución de Egipto, todas las regiones circundantes, para que nadie se meta en el canal de Suez. Acá lo que, un detalle, 100 años después del periodo que estamos viendo, 100 años después de construido el canal de Suez, o sea, hace más o menos 50 años, en 1956, un gobierno nacionalista de Egipto, Nasser, lo nacionalizó. Chao Francia, chao Gran Bretaña, lo nacionalizó y bueno, eso causó, se desarrolló otra guerra, la guerra de Suez, ¿no? Bueno, volviendo al siglo XIX. Entonces, otro lugar que le interesaba
a Gran Bretaña entonces era Egipto, por la cuestión del algodón, por cuestión geopolítica, por razones geopolíticas relacionadas al canal de Suez. ¿Qué más? Tiene que ser como más dinámico, más rápido esto, porque si no, no vamos a llegar a ver nada, ¿no? Bueno, profe, también al final se habla ya de Oceanía y se menciona, pasando de Francia, digamos, se menciona a Nueva Zelanda y a Australia. Y al principio se habla de, bueno, las condiciones de Nueva Zelanda, que eso es para el otro punto, y dice que en la década de 1780 Gran Bretaña ocupó el territorio australiano al poner una colonia penal, que si no estoy mal, todos los criminales de Gran Bretaña iban a la colonia penal de Australia. Claro, como vieron que hoy en Cuba, la costa occidental de Cuba, un pedacito ahí, es Guantánamo, es territorio de Estados Unidos y es una cárcel, la cárcel donde que no la controla absolutamente ningún organismo internacional y es de lo que siempre se habla año tras año que se va a cerrar Guantánamo y no se lo cierra. Bueno, Australia en manos de los británicos era un conjunto de colonias, pero que nació con efectivamente la instalación ahí de un penal. Bueno, bien. ¿Y qué ventaja o qué interés tenía en estos lugares Gran Bretaña? Cuando se asientan los europeos, acá se menciona el descubrimiento del oro también y el desarrollo de la ganadería. Bien. Oro y la cuestión de las tierras, ¿no? Tenían muy buenas tierras, no solo para la ganadería y la agricultura. Bueno, y bueno, ¿qué otra cuestión de Gran Bretaña? Bueno, creo que son los... A ver, esto no es que está totalmente completo, que estamos más o menos organizando la información, traduciendo, digamos, un texto a un cuadro, ¿sí? Antes de pasar a las otras potencias, que sea más tarde, a ver, avancemos sobre los espacios, ¿sí? Sobre los que se expandió Europa. La autora habla de los persas, del Imperio Otomano, del Imperio Chino, pero ¿qué lugares tenemos que agregar para el caso de Asia? ¿Sobre qué otros lugares se expandió? Ya los dijimos. La India y China. India, bueno, acá está el Imperio Chino. Indochina. Indonesia. ¿Sí? Bueno, a ver los demás compañeros si pueden agregar alguna información. A ver, ¿qué había en estos lugares? ¿Qué había en la India antes de, siguiendo con Gran Bretaña? ¿Qué había en la India antes de de que sea controlada por los británicos?
Enzo, ¿te acuerdas vos habías explicado algo, no? El opio y el té y los puertos. El opio. Y las especias. Pero, sí. Perdón, profe, las especias. Claro, bueno, las especias, en cuanto a los recursos, ¿no? Especias, opio. Además de, bueno, otro interés que tenía las potencias en la India, pero que al final solamente queda Gran Bretaña, es que está casi en el medio de todo el Océano Índico, ¿no es cierto? Que tiene dos costas, que es como una pequeña África, digamos ahí, y es estratégicamente importante. ¿Y qué características políticas, sociales? Profe, eso que decían que hay una mezcla de etnias. Claro, a ver, hay varias etnias. Debe haber habido mezcla, pero tampoco se puede hablar de un mestizaje, ¿no? Varias etnias y una diversidad, podríamos decir, de unidades políticas, ¿sí? Porque había, yo les había dicho, de la parte norte de la India tenían 1000 problemas para controlarlo, pero estaba en dominio del imperio mogol, ¿no? Pongo mogol porque se dice que es distinto al imperio mongol, ¿no? De Mongolia. El mogol es turco. Bueno, bueno, y además estaba el imperio mogol y después reinos, territorios en manos de príncipes, ¿sí? Un mosaico, digamos, ahí de formaciones políticas, ¿no? ¿Y cómo caracterizarían a la cultura de la India? Creo que algo dice la autora. Dice, el continente indoasiático estaba demasiado dividido y era demasiado heterogéneo para unificarse bajo las directivas de una aristocracia disidente. Bueno, sí, Algo así dice. necesidades de unificación, sociedades tradicional, como una tradición muy atada a lo religioso. Dice también la victoria inglesa fue posibilitada por la decadencia del imperio mongol y la rivalidad entre los príncipes indios. Que en la década del 1870 pudo gobernar tranquilamente, ¿no? Los ingleses. Bien. Entonces, claro, en un espacio tan dividido, heterogéneo, con rivalidades, etcétera, entra la India, que ya hemos visto primero en las costas, comerciando, etcétera, y después directamente ya negociando con estos príncipes, estos reinos, ¿no? Ahí Enzo había dicho muy bien la diferencia de la colonización y el control de Gran Bretaña sobre China en relación al de la India. En la China se necesitaron guerra tras guerra tras guerra, tratado desigual para conseguir la apertura, para conseguir ventajas y privilegios. Y en la India, ¿cómo fue? La India fue como más permisiva, o sea, acá se habla de que no hubieron objeciones, digamos. Y aparte, también frente a estos principados, se habla de muchos principados que se beneficiaron con la expansión europea, digamos.
Claro, ahí pongo, miren, colonización acordada, si ustedes ven, sí se ve el cuadro que estoy escribiendo, ¿no es cierto? Sí, Sí, Bueno, profe. pongo acordada entre comillas porque siempre es acordada con las clases dominantes de ese lugar, ¿sí? Después, la autora señala la cantidad de resistencias que hubo de los diferentes pueblos indios o hindúes, ¿no? Entonces, una colonización acordada con las clases dominantes, con... Bueno, ¿y qué transformaciones se desarrollaron en la India? Transformaciones de las más importantes, habiendo sido ya siendo controlada por Gran Bretaña. En general se trastocó todo lo que era la economía y se empobreció mucho, más que nada los campesinos, porque había mucha artesanía textil en la India en ese momento, porque ahora la agricultura estaba destinada a la exportación, entonces todo lo que eran las ganancias de la colonia se utilizaban para gastos militares. Bien, perfecto. Entonces, en una sociedad de campesina y artesanal, como era la India, ¿no? Entonces se ve totalmente transformada. Mejor, para peor, bueno, no sé, el tema es que... También creo que en la ficha de cátedra sobre la comunicación originaria hablan un poco de esto, ¿no? De que los ingleses manejaban el cultivo de arroz y se lo vendían re caro a los mismos indios, ¿no? Claro, Y que eso hacía que haya más hambre y muerte por eso nomás, por la hambruna. claro. Porque ya al ocupar, bueno, las tierras, al poner las tierras en producción para la exportación, grandísimas propiedades, etcétera, ya la población no, digamos, no tiene, a ver, hoy le diríamos, es un concepto que no se puede usar en el siglo XIX ni remotamente, pero hoy hablaríamos de como soberanía alimentaria o una cosa así. Ya los productores en la India ya no deciden qué comer, qué producir y qué comer y cómo va a ser su alimentación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus tierras están siendo utilizadas para los cultivos de exportación, fundamentalmente de algodón. Y además, como decía Jazmín, acá, ruina de los campesinos y artesanos. Imagínense que la India había sido uno de los lugares en donde bueno, China también, pero de la elaboración de los textiles más refinados que consumía Europa a lo largo de los siglos, desde el siglo XIV, XV, XVI, ¿sí? Es una cultura muy, ahí puse, muy influenciada por la religión, la tradición, una cultura muy conservadora, etcétera, pero a la vez una cultura muy refinada, ¿no? La alta cultura, por supuesto, porque también tenía sus sectores empobrecidos y hambreados. La India, aún no estando Gran Bretaña ahí, ¿no? Pero una cultura muy refinada en cuanto a la producción de mercancías consumidas por Europa. Bueno, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, el Reino Unido, digamos, destruye esa industria o esos talleres más bien artesanales de la India, de textiles y de otros productos, los destruye y la especializa la India, digamos, en la producción de algodón. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir de, bueno, acá podemos seguir, por supuesto, explicando, detallando. Ahora, vamos de nuevo a las metrópolis
Francia. A ver, ¿cómo fue el proceso de expansión de Francia? Primero hacia Indochina y después hacia África. ¿Qué sería importante comenzar a explicar ahí? Podría empezar un poco con el tratado que Francia hace con el rey de Camboya, donde Francia actúa mayormente como protectorado en las colonias y obtiene parte de la Conchinchina en la condición de colonia. Y después se da como otro tratado en el cual la Indochina queda bajo la autoridad de Francia también. Bien. Entre toda esa región, esa península de Indochina, se dice que fue un proceso como similar al de Gran Bretaña en la India, ¿no? Comenzaron en las costas, ocupando las costas con establecimientos, etcétera, y después haciendo tratados, porque también estaba muy fragmentada políticamente Indochina. Bueno, entonces hacen tratados por separado y al final se anexa toda Indochina. ¿Sí? Bueno, ¿qué le interesaba? ¿Qué había acá? ¿Qué podía explotar en estos lugares? ¿Qué había? ¿Petróleo? Arroz. Bueno, una de las cosas. Uno de los productos. Pero eran uno de los principales productos a los que se dedican estos lugares. ¿Sí? O que, digamos, Francia promueve como que se especializa en eso. Bien, y por ahí, cerca de Indochina, ¿cuál potencia predomina en Indonesia? Holanda, los Países Bajos. Bien, Países Bajos, también llamada o mal llamada Holanda, ¿no? Indonesia, que son todas esas islas, a ver, al sur de Indochina, ¿sí? Borneo, Java, Sumatra, ¿sí? Ahí están. Bien, ¿y qué podía conseguir Holanda ahí? Especias y materias primas. ¿Especies como cuáles? Porque uno dice especias y... Seclado de olor, café, caucho y polma, oleoriganosa y estaño. Estaño, además de las que nombró el compañero, entonces también... Y fuerza de trabajo para las plantaciones, digamos, mano de obra.
claro. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué había en estos lugares antes de que entren Francia y Holanda, ¿sí? En Indochina, bueno, es como ya habíamos dicho, es similar a la situación de la India, ¿sí? Como muy fragmentada, la fragmentación. Formalmente, algunos de esos territorios de Indochina estaban, a ver cuál era, bueno, los del norte de Indochina, que ocupa Francia, estaban formalmente bajo el imperio chino, pero habían ido consiguiendo, era como, creo que ahí Béjar los define como estados, como vasallos, digamos, de China. Dice que Vietnam, Laos y Camboya eran independientes, pero pagaban cierto tributo a China y le reconocían de cierta manera un señorío feudal hasta la llegada de los franceses. Exactamente. Tributarios de China. Pero tenían la capacidad, digamos, o el margen como para negociar con las potencias, y fue el caso entonces que se dan estos acuerdos entre Francia y, como decía Jazmín, con el rey de Camboya, etc., ¿no? Bien, los recursos, bueno, como le interesaba el arroz, uno puede suponer que en Indochina las tierras eran muy fértiles para ese tipo de cereales, ¿no? ¿Cereales? No sé si es cereal. Bueno, y en Indonesia, ¿qué se puede decir sobre la situación anterior a la colonización llevada a cabo por Holanda? Había más que nada una fragmentación de religiones, si bien la musulmana predominaba, y como más cultural, digamos, en lenguas y religiones. Bien, diversidad cultural y religiosa. Bueno, tiene un rol más destacado los musulmanes, ¿no? Bueno, ya dijimos en los intereses que llevaron a los europeos hasta ahí, de alguna manera está respondida de la cuestión de qué recursos tenían estos lugares. Y en cuanto a las transformaciones, Los holandeses sometieron mucho a los indoneses, digamos, a lo que era la fuerza de trabajo en las plantaciones, perdieron sus derechos y se menciona mucho que el Islam como que creció, digamos, tomó fuerza como un refugio del pueblo, y la educación también estaba dada por las mezquitas, porque los holandeses no los reconocían como personas prácticamente. bien, se convierte en una colonia estatal, ¿no? De Holanda directamente. Y la compañía había dicho entonces explotación y discriminación, ¿no? De la mano de obra que era local. Digamos, ahí no hay inmigración, o si hay una inmigración es de personas que van a tener otro rol por ahí político, familias de políticos, etcétera, pero los productores directos, los que trabajan, los que son explotados ahí, son mano de obra de local, ¿sí? No como Argentina, supónganse, bueno, toda América Latina, que además de la local, se benefició después de la inmigración de muchos otros lugares, tanto de Europa como de África, ¿no?
otro aspecto que haya que señalar acá. Profe, ¿puede ser el cambio político? Bueno, ¿en dónde y de qué tipo? Porque dice que antes no necesitaban, o sea, no tenían asesoramiento en el poder político ni militar. Ah, pero vos te referís a qué colonia en particular. Ahí, bueno, no entendí bien la idea. No entendí bien la idea, Ángela. Bueno, veamos en África, la situación de África antes de su reparto completo por parte de Europa. ¿Sí? En la primera mitad del siglo XIX, ¿cuál era la situación? ¿Qué había ahí? Dice, el continente africano se caracteriza por la ausencia de fronteras, el nomadismo, los intensos movimientos de la población y también la penetración del Islam al año 1000. Bien. Pueblos nómades, influencia del Islam, sobre todo en la parte, en la costa norte, noreste y oriental de África, ¿no es cierto? Influencia del Islam. El Imperio Otomano estaba sobre gran parte del norte de África. Bueno, influencia del Islam. Y también había reinos, ¿no? Dice que estaban basados en vínculos de linaje, ya sea matriarcales o patriarcales, y dependían de las agriculturas y los intercambios de mercado, ¿no? Intercambios Bien. comerciales. En intercambios locales y en la agricultura en muchos casos. Muchos no eran agricultores. Y además de los propios africanos y de algunos pueblos musulmanes, ¿con quién tenían relación ya hace rato los africanos? Que más o menos a partir del siglo XV ya estaban los europeos comerciando en las costas, dice, comerciaban especias, oro, marfil y esclavos. Bien. Ya desde el siglo XV, fundamentalmente con los portugueses primero, ¿sí? Después otras potencias fueron asentándose, ya vimos los holandeses en el sur, que después fueron dominados por los ingleses, por los británicos, pero en la costa occidental, fundamentalmente, primero fueron los portugueses, ¿no? Que también tenían ahí sus instalaciones comerciales
y, bueno, intercambiaban todo tipo de productos traídos de Europa por, bueno, materia prima que les vendían estas comunidades que ya podían ser, estaban organizados como reinos o como pueblos nómades en forma de bandas, ¿sí? Que un tipo de muy primigenia, digamos, de las sociedades, el tipo de organización en bandas, ¿sí? Son comunidades más bien chicas, nómades, con vínculos igualitarios, etcétera, pero bueno, que entraron en relación con los europeos desde muy temprano, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a los recursos, a ver, ¿qué recursos tenía África? Pues va a ser de fuerte interés para Europa. Ya dijo algo ya Enzo. Bueno, además de los recursos humanos que serían los esclavos, digamos, oro, marfil y diamantes. Bien, oro, diamante del sur, marfil, aceite de palma. El aceite de palma era Nigeria, fundamentalmente. Bueno, entre otros productos, entre los que entraban como los humanos, ¿no? Hay una cosa que quizá haya que aclarar, que me parece que Dolores Béjar no lo explica, no lo detalla ahí, pero por lo que ustedes han leído y por lo que vamos viendo acá, ¿qué diferencia hay entre la colonización, la conquista de Europa en África y en Asia? ¿Qué diferencia hay? Yo estuve viendo, profe, que en Asia era con objetivos más geopolíticos y en África era con objetivos más de transacción de materia prima y más que nada de esclavos, digamos. Sí, y en Asia, bueno, a ver, todas las negociaciones que hacían las potencias, hicieron las potencias y fundamentalmente desde 1885 en adelante, de 1880 en adelante y después con la conferencia del 85 más, muestra que también había una cuestión de interés geopolítico en la ocupación de algunas regiones de África, ¿no? Como ya hemos visto Egipto, por ejemplo, que interesaba por el control, el cuidado del canal de Suez. Pero sí, predominantemente fíjense que en África, bueno, está poblada con estas culturas, estos reinos, etcétera, de lo que poco sabemos sus nombres, o sea, pero porque no se estudia desde chicos, nosotros en el colegio no estudiamos eso, pero se conocen en los libros, etcétera, se los menciona. No tenía gran cantidad de población África. De ninguna manera, no tenía gran población, entonces servía como para asegurarse mercados, o sea, Europa conquistó, colonizó, controló África para conquistar mercados, para asegurarse un mercado de consumo para sus productos. Y más o menos, eso se dio más en el caso de Asia, que tenía una población más densa. Tanto la India, bueno, hasta el día de hoy uno de los lugares más poblados del mundo. La India, bueno, Indochina,
todos esos lugares tienen una población muy, pero muy numerosa, están densamente poblados y sí son mercados de consumo para los productos industriales europeos. Y además también, por supuesto, para extracción de recursos, que ya lo que fuimos viendo. Y además, a través del control político de esos lugares, además de poder expropiarlos de sus recursos, hacer que les den ventajas aduaneras, impositivas, comerciales para hacer pasar sus productos, además de todo eso, también era un territorio con estados, no todavía estados nacionales, pero con estados con los que se podía además negociar, por ejemplo, el otorgamiento de préstamos, se podía negociar la instalación de vías férreas con mucha más intensidad que en África. Aunque en África eso también va a pasar en algunas regiones, bueno, del sur y del norte fundamentalmente. Sí va a ocurrir la inversión de capitales, pero en mucha menor escala que en Asia, ¿sí? Que se daba mucho para eso, justamente para la inversión de capitales. Y de hecho, en China, en estos años, fines del siglo XIX, el enfrentamiento entre británicos y estadounidenses para para ser los que trazaran el ferrocarril en partes de la China, bueno, fueron enfrentamientos bastante agudos, ¿no? Diplomáticos, comerciales, no se iba a llegar a una guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos de ninguna manera, pero era una gran posibilidad Asia para la inversión de capitales, ¿sí? Bueno, y siendo las 2 menos 20, ese cuadro, bueno, va a quedar así incompleto, pero ustedes lo deberían seguir, cada uno, cuando relean y eso, para ir distinguiendo. ¿Y por qué les mostré el cuadro y eso? Porque el año pasado o el otro, no me acuerdo, había una consigna parecida en el trabajo práctico y hicieron cuadros, pero sin distinguir la información, sin discriminar, ¿sí?